Nosotros hicimos una presentación sobre el rol de la espiritualidad en los cuidados paliativos, ¿no? Y lo que nos planteamos primero es por qué el tema de la espiritualidad en cuidados paliativos. Porque pareciera que la tarea de los profesionales de la salud no tiene nada que ver con la espiritualidad, se dedica solo al cuerpo, digamos, ¿no? Entonces nos preguntábamos primero por qué el tema de la espiritualidad en cuidados paliativos, y ahí dijimos que había dos razones. Primero, porque las personas que tienen una enfermedad avanzada o que los amenaza en su vida, generalmente tienen muchas preguntas que tienen que ver con el sentido de su vida, con qué han hecho de su vida hasta este momento, con los valores que tienen, ¿no? Con la plenitud o no que han alcanzado en su vida, las cosas que desean corregir, lo que desean dejar, ¿no? Y eso aparece muchísimo en los enfermos y en las familias. Quiere decir que si aparece como una necesidad, es importante que el equipo de salud averigüe un poco cuál es la demanda del paciente y lo ayude a realizar lo que desea y a terminar su vida sabiendo que deja algo positivo en este mundo. Muchos de los pacientes también se hacen preguntas de tipo religioso, es decir, sobre sus creencias, sobre el después de la muerte, sobre todo lo que tiene que ver con el fundamento de la propia vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en los últimos años se han redefinido los fines que tiene la medicina. Es un trabajo muy interesante que se ha hecho, un trabajo multicéntrico, que intentó redefinir para qué estamos los profesionales de la salud y específicamente los médicos también, ¿no? Y en ese sentido, una de las tareas que tiene el médico, tiene muchas, que es prevenir enfermedades, intentar curarlas, etc. Pero una de las tareas importantes es ayudar a morir en paz. Entonces, en ese morir en paz, las personas generalmente tienen preguntas de tipo espiritual, ¿no? Entonces, las personas que lo atienden deben estar capacitadas para detectar esas inquietudes espirituales de los enfermos y acompañarlos para que puedan llegar a alguna respuesta o llegar a algún tipo de actitud o de acción que llene su vida en esa última etapa, ¿no? Porque morir no es solo que a uno le ocurra algo, sino que es transitar en la muerte de una manera determinada, ese proceso de morir, ¿no? Sí, hay personas no creyentes, digamos, pero que igualmente tienen inquietudes espirituales, es decir, las inquietudes espirituales no son solo religiosas, también son inquietudes humanas sobre el sentido de la vida, eso lo tenemos todos, y los valores que uno quiso poner en su vida, ¿no? Y que quiso realizar en su vida. A su vez, las religiones siempre se han preguntado para qué vivimos, cómo morimos, si hay algo después de la muerte. Entonces las personas religiosas también tienen esas preguntas y las distintas religiones tienen como diferentes respuestas. Entonces es bueno también conocer un poco eso para poder acompañar a los pacientes. Sí, primero que es muy importante conocer la realidad de lo que está pasando. Es decir, que si no sabemos en qué momento estamos, es difícil que la persona pueda tomar algunas decisiones que a lo mejor quiere tomar en el final de la vida. Qué sé yo, a veces quiere reconciliarse con alguna persona que está alejada, un hijo, un hermano, o quiere hacer otras cosas, dejar cosas a su familia, o quiere reconciliarse con Dios. Y eso, si no conocemos la realidad de lo que nos está pasando, es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que más que aconsejar a la familia, sería bueno aconsejar a los profesionales de la salud, tal vez en dos cosas. Uno, que se animen a una comunicación honesta con los enfermos, prudente, pero honesta,
digamos, porque eso ayuda a los enfermos y a las familias. Y después que los profesionales de la salud también cuiden su propia espiritualidad, ¿no? Porque es una manera de cuidarse a sí mismo en una tarea que a veces es difícil porque uno está en contacto todo el tiempo con el sufrimiento, ¿no? Y entonces el cuidado de uno mismo también ayuda a realizar esa tarea. No, solo insistir un poco en esto último. Creo que muchas veces los profesionales no nos cuidamos bastante y eso hace que nuestra tarea sea más complicada, pero sería algo que hay que profundizar bastante.